Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Froilán López Vázquez y soy el invitado en esta entrevista. Bien, voy a comenzar hablando muy rápidamente acerca de mí. Soy egresado de la Universidad Autónoma de Chiapas por parte de la Facultad de Derecho. Actualmente soy secretario de Estudio y Cuenta en el primer Tribunal de Alzada en materia penal del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Asimismo, me dedico a ser docente en la Universidad Autónoma de Chiapas, concretamente en la Facultad de Derecho, Campus 3, con sede en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Y desde esta perspectiva personal puedo hablarles justamente que con una experiencia de más de una década en la función judicial, el tema relacionado con el razonamiento probatorio es una cuestión fundamental que hay que tomar en cuenta, toda vez que efectivamente se trata de una área de estudio que nos va a permitir entender y reestudiar desde otra perspectiva cómo funciona realmente la actividad probatoria tanto de las partes como del órgano jurisdiccional, ya sea en una primera o en una segunda instancia. Dicho de otra manera, el razonamiento probatorio me ha ayudado a darme cuenta que no solamente se trata de entender cuáles son las reglas de un procesamiento judicial o cuáles son las fórmulas procesales que el legislador ha establecido, sino que además el razonamiento probatorio nos conduce a una forma sistemática, ordenada, pero sobre todo basada en un conocimiento filosófico, en una postura que nos permite entender de la mano de la epistemología jurídica y la axiología jurídica los fundamentos sobre los cuales el órgano jurisdiccional habrá de resolver. Desde la perspectiva de un funcionario judicial, es importante entender en qué consiste el razonamiento probatorio, puesto que mi labor, y seguramente la labor de muchos otros compañeros que se dediquen a proyectar resoluciones, ya sea de primera o de segunda instancia, les servirá como una herramienta tan útil que permita entender cómo es que un testimonio, que una pericial, que un documento puedan ser no solamente incorporados adecuadamente al proceso, sino que además, desde la información que estos proporcionen, cómo ésta se relaciona con el fondo del asunto y de alguna manera cómo pueda trascender para el descubrimiento de la verdad. Y es que tradicionalmente hablando, se ha entendido como un sinónimo de prueba a la verdad. No obstante, si partimos de la premisa de que no necesariamente una prueba nos nos conduzca a la verdad, y que pueden incluso haber procesos judiciales en donde esta verdad sea relativa, podríamos enfocarnos justamente en el estudio y el análisis de la importancia que tiene ya no solamente hablar de técnicas o de estrategias de litigación, sino sobre todo de la argumentación jurídica traspolada a la función probatoria de las partes. Lo que quiero decir es, el razonamiento probatorio me ha ayudado a cómo poder entender los diversos sistemas de valoración de la prueba, cuáles son los límites epistemológicos de la valoración de las mismas y sobre todo, concederles a cada una de las pruebas, tanto de cargo como de descargo, su justa medida dentro de la actividad procesal. En la práctica, no solamente le va a permitir al funcionario judicial identificar cuándo puede conceder o restar valor probatorio a determinados elementos de convicción. Además, podrá identificar en qué momento la prueba se puede conformar y en qué momento esa conformación probatoria nos conducirá a una toma de decisión para una absolución o para una condena. No obstante, también es necesario señalar que el razonamiento probatorio no es privativo de la materia procesal penal, sino que existe razonamiento probatorio, y debiera existir como tal, en todas las demás materias que procesalmente hablando nos permitan conducir a una resolución. De ahí entonces vamos a encontrar
que ante los cambios que estamos viviendo constantemente en nuestra carrera, la necesidad de reentender y reestudiar las bases filosóficas de los procesos judiciales nos conducirán a un mejor ejercicio de nuestra profesión como funcionarios judiciales. Me despido señalándoles justamente la importancia que tiene estudiar el razonamiento probatorio, dejando de establecer como única forma de estudio, como única fuente de estudio, el tema de las estrategias y las técnicas de litigación. No niego su importancia, pero también hay que entender que la reforma judicial es constante. Y tan es constante que la actualización también lo es. Y ese me parece el punto fundamental en este sentido, entender que somos judiciales, funcionarios dentro de la judicatura, y que como tal tenemos una responsabilidad social en nuestras manos, que es transparentar el ejercicio de la justicia en nuestro país. Vivimos en tiempos realmente importantes y esto también nos va a permitir darle al justiciable una mejor resolución a sus problemas. Me despido deseándoles que tengan mucho éxito en sus labores y les agradezco el tiempo prestado. Muchas gracias.